Hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bien, siguiendo con esta serie de videos del curso de estática, corresponde ahora resolver un problema basado al método de las secciones. Dentro del marco teórico que ya se explicó acerca de este nuevo método, vamos a resolver este problema que dice lo siguiente. En el techo de un estadio deportivo, ¿sí?, está conformado, se está armando mediante una serie de estructuras como la que se muestra en las siguientes figuras. En esta figura se tiene el esquema de la serie de piezas que se colocan para el techo de un estadio deportivo. Nos piden que podamos determinar cuál sería la fuerza del elemento eje, la fuerza del elemento FG y la fuerza del elemento FH. ¿De acuerdo? Nos piden entonces estas tres fuerzas internas, saber cuál es el valor debido pues cuestiones de diseño, por cuestiones de seguridad o por alguna otra índole que se comentó en el marco teórico. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, a pesar de que se explicó detalladamente que este método es relativamente sencillo, como tal, la realidad es que sí lo es, y sí lo es este método, ya que en todo caso, si utilizáramos el método de los nudos, pues pónganse a analizar, pónganse a ver cuántos cálculos deberíamos de hacer debido al número de elementos, así como el número de nudos. Simple y sencillamente tendríamos 2, 4, 6, 8, 10 nudos. Ya con esto todo nuestro cálculo comienza a ser engorroso, muy amplio. Igualmente, como se ha venido comentando, ya existe software, ya existen aplicaciones, algunas particulares para este tipo de situaciones y algunas que pues podríamos utilizar, que vienen los módulos, vienen los complementos y sin ningún problema las podríamos hacer los cálculos, ya sea en un CATIA, en un NX, en un SolidWorks, etcétera. Lo podríamos hacer. Pero aquí es entender los fundamentos mediante los cuales obviamente operan esos programas, esos sistemas, y poder analizar toda esa información. Ese es el punto medular de todo este estudio que nosotros hacemos, en este caso de mecánica de los materiales, enfocado al análisis de estructuras, ¿de acuerdo? Pero un análisis muy somero. Ya también explicamos por qué. Bien, a pesar de eso, aquí lo único que se va a tener como pues chamba es la cuestión geométrica, más que nada debido a que la parte superior de la estructura tiene una inclinación y eso por consiguiente pues va a meritar que se haga mucho cálculo basado a la cuestión trigonométrica. Simple y sencillamente es por eso. Pero de ahí en fuera todo el análisis mecánico es sencillo. Lo único que tendríamos que hacer en gran consideración son estos cálculos de alturas así como de ángulos, nada más. Aquí, como en el problema del método de los nodos, no se puede utilizar de una manera directa o tan fácil el método del triángulo de fuerzas, y nos vamos a basar un poco más en la suma de los momentos, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos a
visualizar, vamos a aprender cómo se aplica ahora el método de las secciones para determinar, como se explicó, de 1 a 3 elementos que están contenidos en una estructura. En este caso el elemento EG, el elemento FG y el elemento FH. Bien, pues vamos entonces a ponernos manos a la obra y comenzar nuestro cálculo. Para ello, pues necesitamos establecer nuestro diagrama de cuerpo libre, una situación que pues ya quiero considerar que ya lo tenemos dominado. Diagrama de cuerpo libre esquemático, muy sencillo, pero donde se incluyan todos los elementos que estamos nosotros visualizando. Ahí estaría de manera esquemática. Cada uno de nuestros elementos, ¿de acuerdo? Ahí está. Es más, igualmente, como lo hemos hecho en algunos ejercicios, esto que es lo más relevante, vamos a ponerlo un poquito más fuerte con un plumín y se pueda distinguir de una mejor manera. Ahí estaría. ¿Sí? Ahora pues vamos a indicar las fuerzas. Igual como se ha venido mencionando, pues ya no vamos a utilizar mucho las unidades, debido a que ya sabemos a qué estamos hablando, más que nada para simplificar y no se ponga mucha información que pudiera ser engorrosa hasta cierto punto, ¿de acuerdo? De igual manera se solicita, se pide que se corroboren los valores que ya previamente se determinaron en DY, que debe de resultar un valor de 8 kilonewtons, así como de JY, que debe de resultar un valor de 4 kilonewtons. Esto se pide de favor que se coteje por parte de ustedes, nada más. Esto ya lo vamos a hacer, igualmente nos sirve como práctica en nuestro aprendizaje, en nuestro estudio. Y aprovechamos para que se pueda cotejar dicha información. Y ahora nos pondremos el nombre de cada uno de los nodos y listo. Ahí ya estaría mi diagrama de cuerpo libre. Conforme lo que se dijo, aquí tendría el elemento EG, el elemento FG y el elemento FH, los tres que me están pidiendo. Por consiguiente, si atiendo a esa explicación teórica respecto del plano de corte, lo voy a trazar de esta manera. Ahí estaría mi plano de corte A. ¿De acuerdo? Ese es el plano de corte que, como su nombre lo dice, corta a los tres elementos que estoy pretendiendo determinar. EG lo corta, FG lo corta y FH lo corta. Al elemento, por ejemplo FH, lo corta de manera perpendicular, que comentó en el procedimiento,
más no así al elemento FG y al elemento EG, no los corta, pero no hay ningún problema. Como se mencionó, es una recomendación, pero si no, pues no hay ningún problema, siempre y cuando se cumpla lo que nosotros pretendemos. Y también obsérvese que este plano corta perfectamente en dos. Una primera sección, que es la que queda de la parte izquierda, ahí estaría, ¿sí? La sección de la parte izquierda, y otra sección que será nada más de la parte derecha, ¿de acuerdo? Cortan dos, no puede quedar mocha, como se dice comúnmente, ¿no? Se debe de cortar en su totalidad y obtener dos secciones. Bien, entonces ya tengo el primer paso, que de primera instancia fue determinar el valor de las reacciones en los apoyos. Posteriormente a ello, especificar el plano de corte. Ya pudimos apreciar que lo corta perfectamente bien a la estructura en dos partes iguales y corta a los elementos que yo quiero determinar, ¿de acuerdo? El plano de corte A. Bien, entonces vamos ahora a analizar el primer elemento. Entonces vamos a ese punto, no sin antes mencionar mis condiciones de equilibrio estático, que son, como se ha venido mencionando, pues de lo más sencillo, de lo más simple, pero muchas veces caemos en esa sencillez, las omitimos y pues comienzan los errores, comienzan los problemas. Mis tres ecuacioncitas, junto con todo el conocimiento que ya hemos venido adquiriendo y el conocimiento previo que ustedes ya tienen en esta cuestión de la física, de la mecánica y de las matemáticas. Bien, entonces vámonos a lo que sería el análisis del elemento HF, ¿de acuerdo? O FH, no hay ningún problema en ese sentido, como lo quieran. Pero ustedes vamos a incluso ponerlo aquí, o FH. Recuerden que aquí esta ecuación es nada más para identificar en base a qué nodo estamos haciendo nosotros nuestra referencia. ¿Y por qué este? Ahorita vamos a verlo. Puedo yo iniciar por este eje, tal vez por el FG también, pero me voy a ir dando cuenta que en algunos casos pues voy a entrar en una encrucijada, en una problemática, entonces tengo que irme por alguno de los otros elementos. Y el hecho justamente de los ejercicios, de los problemas, es eso, ir adquiriendo esa habilidad. Bien, entonces para eso vamos a utilizar, como se mencionó también, la sección en donde se tenga el menor número de fuerzas, básicamente para pues pretender, entre comillas, trabajar menos o arrastrar menos el lápiz. Si nosotros vemos la sección que está en la derecha, tiene menos fuerzas que la sección que está en la izquierda, pero independientemente de la sección que uno elija, los resultados tienen que ser los mismos. Solo, como se comentó, se va a reducir el número de cálculos, nada más. Esa es la conveniencia en utilizar una u otra sección. Como lo acabamos de ver, la parte de la derecha es la que presenta el menor número de fuerzas. Bien, pues vamos a ver. Voy a trazar nuevamente el diagrama de cuerpo libre, y en este caso pues hay que trazarlo con la mayor claridad, ¿no? Igualmente el número de
de diagrama de cuerpo libre, el número de hojas, todo lo que nosotros consideremos para detallar perfectamente bien todo nuestro análisis, lo debemos de hacer. Y llevo 2-3 hojas, las que sean necesarias. Entonces tendría la fuerza de 3 kilonewtons, otra fuerza de 1.5 kilonewtons, tendría JY que son 4 kilonewtons, ya la voy a poner como tal, ya la conozco, 4 kilonewtons, y como tal serían los valores que yo tengo referenciados o como datos de mi problema, nada más. Ahora voy a colocar mediante líneas punteadas a los elementos que está cortando dicha sección. Estarían, esos son los elementos que se están cortando base a nuestro plano de corte, y encontraría obviamente la fuerza del elemento GE, la fuerza del elemento FG y la fuerza del elemento FH, ¿de acuerdo? Mis nodos JH, F y E. Ahí están. Estas serían mis 3 fuerzas. ¿Por qué en esa dirección? Nuevamente aquí, debido al número de fuerzas que están trabajando, obviamente no puedo utilizar mi triángulo de fuerzas. Me voy a basar entonces a mis ecuaciones de sumatorio de fuerza en X, en Y y suma de momento. Entonces estas direcciones son supuestas, yo las estoy considerando así. Al momento de hacer los cálculos, simple y sencillamente va a resultar si está bien esa dirección que yo propuse, o si no, pues las tengo que invertir. Aquí es donde viene la parte entretenida, la parte, pues yo creo que medular de estos cálculos, en donde ustedes ven tanto GE como FG están sesgadas, tienen una inclinación, ¿de acuerdo? Vectorialmente decimos que tienen una dirección, ¿de acuerdo? En lo cual pues ya me tengo que meter con componentes rectangulares, ya no las puedo yo sustituir como tal. La única que está sobre de un eje sería FH nada más, pero estas dos pues se me descomponen en dos, FG y la fuerza de ambas pues se vuelven 4 debido a sus componentes. Entonces ya el análisis comienza a ser un poquito pues considerado en este cálculo. La suma de momentos, o mi ecuación número 3, suma de momentos respecto de un punto, como se mencionó, esta es crucial para este análisis, y debido a como se ha venido explicando cómo la utilizamos, tiene un potencial sumamente alto, sumamente considerable. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, ¿de acuerdo? 6 nodos. Tengo 6 posibilidades de hacer esta suma de momentos. Espero se visualice. Sería ilógico que yo pretendiera hacer suma de momentos respecto del nodo I, porque al momento de hacer suma de momentos, esta fuerza GE se podrá eliminar,
no había ningún problema, está saliendo del nodo, más no FG ni FH. Aquí ya dijimos que voy a obtener dos, su componente horizontal y su componente vertical. Entonces tendría tres incógnitas, tendría solamente una ecuación. Podría bien utilizar estas dos que me quedan, f de x y f de y, las sumatorias, pero mis cálculos se complican. Entonces por eso mencionamos que el elemento FH es el que voy a poder obtener de aquí, porque si yo hago suma de momentos respecto del punto G, FG se elimina, sale del nodo, FG se elimina, también sale del nodo, los 3 kilonewtons que entran al nodo G se eliminan y solo me quedarían 1.5, 4 y FH me quedaría solita. Entonces mi cálculo comienza a ser más sencillo, más simple, porque estas dos se eliminan y puedo despejar sin ningún problema FH. Entonces vamos para allá. De mi ecuación número 3 tengo que la suma de momentos respecto del nodo G, todo lo que gire en sentido antihorario es positivo, tendría que es igual con 0. Entonces mi ecuación, haciendo la sumatoria, ya comentamos que GE, FG y 3 entran o salen del nodo, se eliminan, no se consideran en el cálculo, nada más tendría estas tres y voy justamente para allá. FH está hacia la izquierda, le va a dar un sentido horario, por consiguiente sería negativo. FH, por la distancia a la cual está actuando respecto del nodo, también se solicita que la coteje. La distancia debe de corresponder a 2.38 metros, ¿de acuerdo? La distancia entre los nodos G y H es 2.38, que es la que necesitamos utilizar para esta fuerza, ¿de acuerdo? La distancia, también ya se comentó en una ocasión, debe de ser perpendicular a lo que sería la fuerza, entonces sería 2.38. Ya terminé con la primera, voy con la siguiente. 1.5 kilonewtons. Nuevamente vamos a hacer la referencia como lo hicimos en una ocasión. Está actuando hacia abajo. Al momento que empuje a esta sección, pues se ve claramente que va a girar en sentido horario, ¿de acuerdo? Sentido horario, entonces sería negativo, menos 1.5 por la distancia a la cual está teniendo la acción, la fuerza. Esta la tomamos de nuestro diagrama original, ningún problema, serían 2.5 metros, o sería 2.5 metros la distancia a la cual se está aplicando la fuerza, ¿de acuerdo? Respecto del nodo, 2 puntos. Y por último tendría los 4 kilonewtons, que fue el resultado de la reacción, y nuevamente si yo hago la referencia, al momento de que empuje la fuerza va a hacer que gire en sentido antihorario, consciente va a ser positivo, sería 4 por 2.5, en la cual fuerza se está aplicando respecto del nodo, 2.5. Entonces, haciendo los despejes y las operaciones necesarias, se solicita que se coteje la información. Tendríamos que FH sería igual a 2.62 kilonewton, ¿de
acuerdo? 2.62 kilonewtons, y ustedes lo podrán cotejar. El valor es positivo, quiere decir que el sentido que elegimos fue el correcto. La fuerza sale del nodo, va a estar trabajando a tensión. Ya determiné el primer elemento, ya quedó encontrada la fuerza, ya está FH, ¿de acuerdo? Bien, nos quedan dos, me queda GE y me queda FE. Aquí también ese cálculo viene a ser interesante, ya que, como se comentó, ambos vectores, ambas fuerzas están basadas a una cierta dirección y sentido. Por consiguiente, tengo que utilizar sus componentes. Nuevamente, la ecuación que me va a ayudar para hacer este cálculo va a ser la sumatoria de momentos. Y vuelve al caso, suma de momentos, respecto de qué punto, para qué fuerza obtener, cuál fuerza resolver o encontrar. Recuerden, este principio es fundamental. Las fuerzas que entran o salen de un nodo se eliminan, son cero o no se consideran, como ustedes gusten y manden. Basado a este principio, lo que yo voy a hacer es utilizar suma de momentos en el nodo F. Para obtener a quién, a FE, ya que si hago suma de momentos en el nodo F, FG y FH se eliminan. Quito una de las incógnitas y me queda solamente una basada a sus componentes, pero no hay ningún problema, me queda una nada más. Entonces vamos a analizar análisis del elemento G. ¿De acuerdo? Vamos a analizar ese elemento. Nuevamente, lo que voy a hacer es aplicar suma de momentos respecto al nodo F y voy a trazar para ello pues otro diagrama de cuerpo libre. Es el mismo de arriba, pero ahora referenciado a mi elemento que estamos estudiando, ¿sí? A mi elemento que estamos analizando. Ahorita lo voy a trazar de esta manera y sencillamente lo voy a cerrar con líneas continuas. Recuerden, por eso se ha insistido y se seguirá insistiendo tanto en la parte del dibujo técnico. Es fundamental que pues no lo manejemos, sino que lo dominemos. Este es un principio básico para cualquier estudiante de ingeniería, para cualquier ingeniero en general, llámese de la rama que se llame. Ahí estaría nuevamente un diagrama de cuerpo libre. Tendría el nodo G, el nodo I, el nodo H y el nodo J. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es en el nodo E voy a identificar nuevamente mis componentes. En este caso, estas dos que son de la fuerza
FE, FE corresponde a quién, al coseno del ángulo, ¿vale? Esa es su componente de ese elemento. Y esta otra fuerza, FE, corresponderá a quién, al seno del ángulo. El ángulo respecto de la horizontal, ¿sí?, que tiene esta línea, y eso también se solicita de favor que se coteje. En términos generales es el ángulo que existe aquí y que obviamente es el que lleva a todo lo que es la estructura. Este ángulo debe de corresponder a 14.03 grados, ¿de acuerdo? Igual se pide, se solicita, se coteje. Es el ángulo que nos vamos a basar para nuestros cálculos. Es esto, ¿de acuerdo? Es demasiado simple hacer dicho cálculo. Ya tengo estas dos, nuevamente las fuerzas que están interviniendo: 1.5, 3 y también 3, ¿de acuerdo? Esta fuerza de los 3 kN es esta. Recuérdese, todas las fuerzas que estén trabajando sobre el diagrama de cuerpo libre, que estén actuando ahí, hay que considerarlas todas. No debemos de hacer a un lado ninguna. Si no corresponde, si no está en esta sección, ¿sí?, por ejemplo esta fuerza de 1.5 que no está contenida en esta sección, es así, no la voy a considerar en lo más mínimo. Pero todas las que están contenidas en esta sección las debo de considerar. Nuevamente obsérvese que los elementos que está cortando mi plano de corte, que es los que me están pidiendo el problema, los coloco en líneas punteadas, pero este cuadrante, por así decirlo, es la base de mi cálculo. Bien, tendría entonces la fuerza FG y la que ya determiné, que sería FHF, ¿de acuerdo? O FH, nuevamente como ustedes la consideren. Entonces ya lo comentamos, y obsérvese al momento de hacer suma de momento respecto del punto F, FG, HF o FH que entra al nodo se eliminan, solamente me quedarían estas tres y estas dos. Pero nuevamente obsérvese, y esta parte también espero que quede demostrado el potencial que tiene esta tercera ecuación, basado al postulado de las fuerzas que entran y salen de un nodo se eliminan. Tanto la fuerza de los 3 kN se dirige, nuevamente basado al concepto de fuerza axial, se dirigen al nodo F, se dirige o entra, y FG es seno del ángulo de 14.3, sale del nodo. Por consiguiente también estas dos se eliminan. Entonces vean este potencial haciendo la sumatoria en este nodo: 1, 2, 3, 4 fuerzas se me van, ¿sí?, me quedan. Y también nos adelantamos un poco, por favor cotejen que esta distancia ahora que vamos a necesitar es 1.75, ¿de acuerdo? Por favor cotéjenla. Bien, entonces dicho lo anterior, estas cuatro fuerzas se eliminan y me quedarían 1, 2, 3, perdón, me faltó esta. Tenemos 4 kilómetros. Entonces
nuevamente mi ecuación número 3, suma de momentos respecto del nodo F es igual con 0. Todo lo que gira en sentido de horario es positivo. Y para desarrollarla tendría F nuevamente, es el pivote, como ya yo lo expliqué en un momento, y en base a él la estructura va a rotar en un sentido u otro dependiendo de la aplicación de las fuerzas. En este caso FGE la va a empujar hacia la izquierda, va a girar en sentido horario positivo. FGE coseno de 14.3 es nada más la componente multiplicada por la distancia en la cual se está aplicando, 1.75 metros. Ya, y con esta voy por la siguiente, que serían 3 kilonewtons que la empujan hacia abajo y le va a originar un giro nuevamente horario, va a ser negativa, sería menos 3 a la distancia a la cual se está aplicando. Ya retomando nuestro diagrama original, están separados todos los nodos de abajo por una distancia de 2.5 metros. 2.5 metros, ¿de acuerdo? 2.5 metros. Posteriormente 1.5 también la empuja hacia abajo, va a girar en sentido horario, va a ser negativa, 1.5 kilonewtons respecto del nodo. 2.5 más 2.5, 5 metros. Y por último tendría los 4 kilonewtons, en este caso están dirigidos hacia arriba, va a girar en sentido antihorario, va a ser positivo, más 4 igualmente a la distancia en la cual está aplicándose la reacción. 2.5 más 2.5, 5. Ya está mi ecuación definida y obsérvese, FG queda solita. Entonces aquí se solicita nuevamente que de favor, bueno, ya no hay ninguna otra más, es igual con 0. Entonces despejamos F, G, E. Se pide que por favor se coteje, ya que la fuerza resulta negativa, menos 2.94 kilonewtons. Entonces, como lo hemos venido mencionando, menos 2.94 kilonewtons quiere decir que esta fuerza no se dirige en esa dirección. Esta sería la fuerza, voy a poner aquí esta rayita F, ¿de acuerdo? Esta sería la dirección correcta de la fuerza. Obviamente los vectores cambiarían, pero lo hago aquí porque está un poco más identificada, y también de este otro lado para que quede en ambos diagramas y tengamos esa referencia, que la dirección que yo propuse no fue la correcta debido al signo que resultó. Por consiguiente, sencillamente ponemos 2.94 kilonewtons en esa dirección. Ya nada más también por favor cotejen el ángulo respecto de la horizontal, lo colocamos y listo. Kilonewtons va en esa dirección. Por consiguiente, pasado al nodo G, está entrando, esta fuerza va a trabajar a compresión, ¿de acuerdo?
Ya determinamos un segundo elemento. Este ya está. Nos falta nada más la fuerza del elemento perdón, aquí ya tuve un error, una disculpa, no es no fue una disculpa, esta sería F una disculpa, esta es esta, ¿de acuerdo? Concluí mal, nada más ese fue el detalle. Esta no es. Esta no es. Ahorita lo modificamos, no hay problema. Esta es la que estamos determinado y que veamos posicionada en esta dirección, es la que debe de cambiar. ¿Sí? Es esa, ¿de acuerdo? Una disculpa, nada más aquí, atención, no FG, esta no era una equivocación. Entonces esta sería la fuerza en el cual debe de cambiar. No hay problema, esto sí queda igual, la fuerza está saliendo del nudo considerada, pero al momento del cálculo lo que está haciendo realmente es entrar al nudo, entonces sería compresión. También vamos a cambiar. ¿Sí? No pasa nada, nada más la referencia que yo utilicé fue la que estaba equivocada. ¿De acuerdo? Nada más nota ahí, por favor, nota. Bien, entonces ya encontré el elemento EF. Ya está. Ya encontré el elemento GE. Ya está. Y me falta nada más el elemento ahora que sería, voy a ocupar otra hoja, el elemento que justamente fue el que hubo la falla, el elemento GF o FG, ¿sí? Es el que nos hace falta para este cálculo. Ahora análisis del elemento GF o FG, como ustedes lo quieran ver. Aquí no podemos hablar directamente de un nodo porque, como están viendo los cálculos, estamos yendo de un nodo a otro, entonces no lo utilizamos tanto como en el método de los nudos, pero es indistintamente cómo lo coloquen, ¿de acuerdo? No hay problema ahí. Nuevamente lo que voy a hacer es trazar el diagrama de cuerpo libre. Y pues bien, ahorita que yo tuve esa equivocación, ese error, aprovecho que pues como un consejo, que siempre cuando nos equivoquemos en lo que hagamos, pues ya ven que todos tenemos esa costumbre de borrar lo que salió mal y escribir obviamente lo que era correcto, ¿no? Lo que estaba bien. Sin embargo, lo que yo recomiendo es que eso no se haga, no se borre, porque al momento de que tú borras en esa parte donde te equivocaste, estás borrando la evidencia, estás borrando de que ahí cometiste un error. Entonces, tal vez como lo hice yo hace un instante, haz tus notaciones. Si se darán cuenta, yo por acá casi no utilizo lápiz, yo utilizo siempre pluma y no borro, nada más hago mis anotaciones, tal vez como lo que hicimos aquí, ¿sí? Un poquito de rayas, pero es la parte en la cual pues, aquí yo me equivoqué, cometí un error. Entonces es como que una referencia, una guía para que no te vuelvas a equivocar. Yo aquí no tanto de que fue un error de cálculo, sino nada más
un error en la cual estaba utilizando la referencia de la que estábamos hablando, ¿no? Bien, pues nuevamente ya realicé ahora el diagrama de cuerpo libre para este elemento. Estaría aquí, ahí está, y J, H, F y E. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es realizar suma de momento respecto del nodo E. Y ahorita observes, ahorita ya pues pasado al cambio de dirección del vector, basado a este signo que resultó, pues modifico así aquí directamente ya con la dirección correcta, F, E, esta también que ya la determiné, F, HF, y vuelvo a considerar supuesta esta dirección. Nuevamente ahí yo la pongo en esa dirección porque es lo que yo estoy considerando. No sé si realmente vaya en esa dirección, pero al momento de hacer los cálculos lo voy a corroborar. Pero debido a esta circunstancia, como lo hicimos en el elemento GE, ¿sí? FG tiene sus componentes, entonces lo voy a llevar en este otro lado. Entonces nuevamente F, F, coseno del ángulo, y F, G, F, seno del ángulo, por sus componentes. Y vuelvo a lo que serían mis fuerzas que están trabajando, 3, 1.5, y el cálculo que resultó del apoyo, 4 kilonewton. Y se acabó. Obviamente ya nada más me había falta las medidas, pero igual no las estoy colocando en estos momentos para tener un mejor margen en todos los diagramas y no tengamos tanta información, pero ya refiriéndonos al diagrama original, pues perfectamente las podemos determinar. Entonces analicen al momento de hacer suma de fuerzas en el nodo E. A pesar que ya lo conozco, no hay ningún problema, pero se elimina GE, se elimina EF seno del ángulo de 14.03, está saliendo del nodo, se elimina entonces 1, 2 y los 3 kilonewtons que están entrando al nodo E, y me quedaría solita su componente en X. Se acabó. Vamos para allá de mi ecuación número 3. Nuevamente suma de momento respecto del nodo E igual con 0. Todo lo que gira en sentido antihorario es positivo. Nuevamente nodo E va a tender a girar en un sentido u otro dependiendo de la aplicación de las cargas. Voy por la primera, que está empujando hacia la izquierda, va a hacer que gire en sentido horario, sería negativa, F, E, F, coseno de 14.03, y a la distancia que estoy aplicando la fuerza, que es la misma que llevamos notado acá, 1.75. Ahí está, ¿de acuerdo? Ya con esta otra ya comentamos, sale del nodo,
se elimina, no la considero. Esta, sin embargo, no se dirige, ni siquiera sale del nodo E. La debo de considerar al momento de que empuje esta fuerza, ¿sí? FHF a la sección va a tender a girar en sentido horario, entonces sería negativo, menos FHF con la distancia igual, la misma, 1.75. ya tendría entonces considerada esta, ¿de acuerdo? Nuevamente esta y esta no se consideran porque entran o salen del nodo. Voy para la siguiente, que sería esta fuerza de 3 kilonewtons que está aplicándose a una distancia de 2.5. lo que la empuja hacia abajo va a girar en sentido horario, sería 3 por 2.5 kilonewtons. Voy para la siguiente, 1.5 que va hacia abajo, va a girar en sentido horario, nuevamente es negativa, y a la distancia 2.5 y 2.5, 5, menos 1.5 kilonewtons por la distancia 5, ¿de acuerdo? Y por último me quedaría mi reacción de 4 kilonewtons. La empuja hacia arriba, al momento de que empuje va a girar en sentido antihorario y va a ser positivo, más 4 igualmente a lo que sería el nodo, 2.5 más 2.5, 5. Y ahora sí, ya terminé. Aquí pues la ecuación quedó algo pues larga, pero pues la verdad no pasa de ser operaciones casi de primarias, ¿no? Es igual con 0, ya no hay ninguna. De favor, igualmente se solicita que se coteje el valor, se hagan las operaciones correspondientes y el valor que le correspondería a dicho cálculo de GF sería de 0.24 kilonewton. El valor resulta positivo, quiere decir que la dirección que yo elegí de lo que fue FG ¿sí? Es el correcto, sale del nodo, por consiguiente va a trabajar a tensión y listo, concluimos con nuestro problema. De igual manera, como se ha venido mencionando, protéjese la información que ha resultado de sus cálculos, jóvenes, revísenla siempre, vean que FH resulta de 2.62, la fuerza está trabajando a tensión 2.62, que coincide o tiene cierta referencia a los valores que estamos o que están ingresando. Sería absurdo que me saliera de 200 kilonewtons, pues algo estaría mal, no tendría coherencia. 2.62. Vamos al de arriba, eje, que es el que acabamos de perdón, que es este aquí, GE. Nuevamente 2.94 kilonewtons la compresión, mientras este se tensiona, el de arriba se va a comprimir y tiene cierta lógica porque las cargas están aplicándose hacia abajo y esto se va a bandear, ¿sí? Se va a comprimir, y en este otro lado, debido a los apoyos, se va a tensionar, se va a alargar. Pero vean nuevamente los valores, 2.62 y 2.94. Ahí es más grande. Y ahora observen
el valor que resultó de FG, que es este, el diagonal, resultó de 0.24 kilonewtons. Este es el que está trabajando menos. Se le dice también comúnmente que es un refuerzo, ¿no? También se le llega a nombrar de esa manera. Este refuerzo que se está colocando aquí, pues vemos que sí tiene buen sentido del que exista, porque la carga que está considerando pues sí es considerable, 0.24 kilonewtons, que si nosotros vemos serían 240 newtons, y que en kilogramos estaremos hablando, cerrando números más o menos, de 25 kilos. ¿De acuerdo? Entonces le ayuda mucho a la estructura para que mantenga su forma, su geometría. Entonces son fundamentales. Pero vean cómo van saliendo, cómo van resultando los valores, los resultados, y pues es también una práctica, es aconsejable que se analicen dichos valores, que realmente lo que haya resultado tenga lógica y tenga coherencia, y que en este caso este elemento está trabajando a tensión. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí entonces con la solución de este problema basado a lo que sea el método de las secciones. Les agradezco mucho su atención, cuídense mucho y hasta pronto. Gracias.